en torno pues a la criminalidad. Como les decía, el ministro Santibáñez se expuso ayer ante el Pleno y la censura no va a proceder porque muchas de las bancas, primero que no asistieron muchos congresistas y segundo es que ya tienen definido su posición, su voto. No van a censurar al ministro del Interior pese a las cifras de criminalidad, de delincuencia que existen. Pues no les importa ni al gobierno, porque Dina Boluarte necesita de Santibáñez, ni al Congreso, que finalmente termina cogobernando con, en este caso, con Boluarte. Pero tan improvisado es el tema, que siguen dando, por ejemplo, estados de emergencia que sabemos que no funcionan. ¿De qué nos va a servir un estado de emergencia? Absolutamente de nada. ¿Quieren sacar a los militares a la calle? Un militar no está preparado para afrontar una delincuencia de este nivel. ¿Qué queremos? ¿Seguir desprestigiando las instituciones en el país? Basta que un militar esté involucrado en un crimen, ¿no? Basta que exista un dinamitazo cuando el militar está cerca para también desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Y ahí sí, como sociedad perdimos todos. Quieren dar ahora el supuesto terrorismo urbano, pero tan mal está dado y tan mal está este planteamiento que ahora el gobierno se ha dado cuenta que estaba haciendo una barbaridad y ha tenido que cambiar su proyecto de ley que habían presentado al Congreso y ahora denominarlo criminalidad sistemática. ¿Qué es la criminalidad sistemática, por el amor de Dios? De esta manera el gobierno de Boluarte y de Santibáñez quieren luchar contra las organizaciones criminales, de esta manera. Pero en fin, hablemos de estadística, de estudios. Hablemos de estudios. Vamos a recibir a Julio Corcuera. Ha sido él viceministro de Seguridad Pública del Interior. También ha sido coordinador del Programa de Naciones Unidas sobre Ciberdelito y también es gerente general de la Asociación de Seguridad Privada del Perú. Señor Corcuera, muy buenas noches. Bienvenido. Carlos, un gusto enorme saludarte esta noche a ti y a tu teleaudiencia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo lo quería convocar porque ustedes han hecho un estudio más que interesante en torno a las extorsiones. Ya no solamente estamos hablando de percepciones, ya no vamos a hablar de percepciones, sino de estadísticas, de números. Y ustedes han hecho este estudio más que interesante, lo cual nos revela un índice elevado de extorsiones en estos últimos años. Cuéntenos, por favor, de qué se trata. Sí, yo creo que esencialmente, como desde hace algunos años hemos venido trabajando yo y un grupo de colegas vinculados al seguimiento de la data, de un fenómeno patrimonial preciso y específico que es la extorsión. El crecimiento en los últimos años, desde el año 2021 a la fecha, en las denuncias de extorsiones, tanto de fuente policial como de fuente del Ministerio Público, ha tenido un aumento importante. Solo voy a tomar la fuente policial para construir este dato en este momento. Entre el 2021 y el 2023, el crecimiento de las denuncias de extorsión ha sido de 372.4%, es decir, casi más del triple, casi el cuádruple de las denuncias que había. Aquí hay que tener en cuenta, Carlos, que el aumento de las denuncias de extorsiones tiene una cifra negra. Una cifra es la que se denuncia, pero en esta cifra que se ha casi cuadriplicado, no se está incluyendo aquellos que no denuncian. Entonces, yo creo que sin ninguna duda el fenómeno es más grave e impactante de lo que hemos venido hasta esta fecha calculando. Esto quiere decir, si me permite Julio, y voy a ponerlo en pantallas, el estudio que ustedes han realizado, este gráfico más que impresionante, en donde habla seguridad en cifras, tal cual, dice, la extorsión es uno de los delitos que más ha crecido y se ha expandido de manera significativa en nuestro país. Y vemos allí una curva ascendente impresionante. Ustedes han sacado esta data del sistema de denuncias policiales, ¿correcto? Y del INEI en este caso,
donde vemos 2015, 2016, 2017, 2019 bajó por el tema de la pandemia, pero si vemos 2015, 2016, 2017, 2018, 18 como que ahí estaba, ¿no? Ahí estaba casi a la par. Pero si entramos ya al 2021, 2022, 2023, el ascenso es impresionante, realmente impresionante, 4.759 el 2021, 16.375 el 2022 y el 2023, 22.481 denuncias. Esto es lo que ustedes han podido sacar del sistema de denuncias policiales, Julio. Sí, efectivamente, aun cuando las fuentes de información están dadas en programas, digamos, sólidos, nosotros hemos hecho la depuración del caso y al hacer el cálculo estadístico eso es lo que aparece. Si bien es cierto, la cifra siempre va a tener la debilidad de que hablamos de lo denunciado. Ahí no está apareciendo el margen de aquellos que no se denuncian. Por eso decía Carlos que el fenómeno debe tener connotaciones mayores. También existen cifras del Ministerio Público que confirman la tendencia. Si en la cifra policial, de fuente policial, las denuncias en el 2023 han sido 22.000, en el Ministerio Público han sido 19.452. Quiero decir, la fuente varía en un porcentaje pequeño, sí, y en ambas fuentes el crecimiento es exponencial. Entonces, digo esto porque esto resulta pues indubitable por la tendencia y además debe de tenerse en cuenta de que a esto le falta añadir aquellos fenómenos extorsivos y casos de extorsión que no han sido. Correcto. Entonces, cuando escuchamos a los jefes policiales, al ministro, al jefe de la Policía Nacional, manifestar de que nadie denuncia. ¿Y cómo vamos a poder luchar contra la delincuencia si nadie denuncia? Entonces, cuando dice denuncie, por favor, para poder trabajar, disculpen, pero no coincide lo que dicen con la realidad. O sea, las denuncias están ahí. Las denuncias han aumentado, ciertamente, en varios fenómenos. No obstante, y aquí ya, Carlos, yo hago uso, digamos, de mi experiencia profesional, me consta que en más de un caso, al no llegar la persona a denunciar, eso dificulta el proceso judicial mismo, porque necesitamos siempre un agraviado. Lo que trato de decir es, a la hora de encauzar y conducir la justicia, es importante que existan las partes en este proceso. Entonces, si la persona deja el proceso o no se presenta o no continúa o no denuncia, no permite activarlo, reconocer al imputado, al procesado, pero también hay que ver el fenómeno en toda su magnitud. ¿Qué cosa quiero decir? Desde la perspectiva del ciudadano, si el ciudadano recurre a denunciar y siente que esto no contribuye en nada a su bienestar y no le soluciona nada, es difícil pedirle que recurra con frecuencia o que su primera reacción ante un hecho delictivo sea denunciar y que sostenga esta denuncia durante todo el proceso. Correcto. Ahora, sí, Julio, ahora, ¿cómo tomamos, estamos hablando de denuncias en torno a los casos de extorsión, pero cómo tomamos ahora el hecho que el ministro del Interior, el señor Santibáñez, culpe al Ministerio Público de que no lleva adelante los procesos para acusar más aún al delincuente o al presunto delincuente, y cómo el Ministerio Público finalmente también retruca el tema y le dice, no, nosotros trabajamos, los que no hacen bien el trabajo son ustedes? Entonces, ¿cómo quedamos los peruanos, los ciudadanos, entre ese ping-pong de acusaciones cuando parece que ambos tendrían responsabilidad, ¿no? Sí, en los sistemas de organización por procesos, y si, digamos, hiciéramos el parangón con una serie de actividades empresariales, hay una serie de procesos que van a desarrollarse hasta obtener un producto, un bien final o el desarrollo o el despliegue de un servicio plenamente. Si nosotros miramos el sistema de justicia, como es en esa lógica de procesos, las rupturas de las instituciones o la fragmentación o las dificultades de articulación de un punto con otro terminan afectando a los regímenes de administración de justicia en su plenitud y terminan teniendo como el gran perjudicado a la ciudadanía en pleno.
Ciertamente este tipo de problemas son estructurales, van más allá de una persona, de una autoridad o de quien ejerce el cargo en un momento determinado. Lo digo porque si puedes mirar el gráfico, Carlos, puedes advertir que el crecimiento exponencial de este fenómeno se da en el 2021. Ojo, si miras la estadística concreta, eso es a nivel nacional. Si desagregamos y miramos con detalle, y esto es penoso, en todos los escenarios, en Lima, solo en Lima, el crecimiento de las denuncias supera el 500%. Yo tengo la cifra acá conmigo. Entenderás y entenderá la teleaudiencia que cuando nosotros presentamos un gráfico y demás, no podemos en un solo gráfico poner toda la cifra que poseemos, Claro. pero yo cuento con eso. En Lima, en estos dos últimos años, el crecimiento de las denuncias ha sido de 587%, es decir, casi 6 veces más, solo en la región de Lima. Si miramos por tasa por 100.000 habitantes, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que cuando supera la tasa el 10 por 100.000 habitantes estamos en epidemia. En el año 2014, Naciones Unidas emitió el informe de seguridad ciudadana con rostro humano e indicaba que cuando hay más de 10 homicidios o de un delito patrimonial, la tasa supera 10 por 100.000 habitantes, estamos hablando de una epidemia. Con mucho terror uno puede ver que las tasas de extorsión, por ejemplo, en La Libertad, ¿no?, alcanza y supera 89 por 100.000 habitantes, y en el último tiempo, haciendo el corte hasta agosto, de la cual hay data, la tasa pues supera el 90 por 100.000 habitantes. Ahora, Carlos, aquí habría que mirar también, hay varias formas de mirar el fenómeno, ¿no? Quisiera verlo yo en términos nacionales y en términos estructurales. En el año 2021, que es donde hicimos el corte para hacer el análisis, 7 regiones del Perú tenían 100 denuncias por extorsión. En el año 2022, 13 regiones tenían 100 denuncias por extorsión. Y en el año 2023, 18 de 24 regiones han tenido más de 100 denuncias por extorsión. Como vemos, el fenómeno ha venido expandiéndose, y el fenómeno se ha expandido de la costa norte hacia la costa y ha ido cubriendo las diferentes regiones del país. Ahora, la pregunta lógica es, ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué pasó? Han venido bandas, dicen, de otras latitudes, del extranjero a nuestro país, ¿no? Y se han instaurado acá, pero el Estado tuvo que haber respondido. Entonces, la pregunta, reitero, es, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos en esta situación? Una vez más, digamos, en la medida de lo posible, yo trato de mirar el fenómeno integralmente. En esos tiempos también, los indicadores de inseguridad en la región han crecido. El tiempo que estamos mencionando, de 21 al 2023, coincide, lamentablemente, también con el crecimiento de las tasas de homicidio del Ecuador, por ejemplo, con un mayor nivel de incidencia en otros actores. Hay un fenómeno de contagio de ciertas modalidades, no es casualidad. No digo que haya una correlación en términos de organización criminal, pero no es casualidad que, por ejemplo, en Lima, la organización que empieza a extorsionar en Puente Piedra y en zonas similares de la capital se haga llamar, por ejemplo, los Pulpos del Norte, o así firme alguna de estas cartas. No es casualidad, digamos, que haya ciertas modalidades que se ven en la capital que yo recuerdo haber visto en Trujillo hace más de 10 o 12 años atrás. El fenómeno delictivo empieza a buscar mercado criminal y empieza a encontrar nuevas víctimas y a crecer como, digamos, puede hacer cualquier persona en busca en ánimo legal y en buena fe, así como alguien puede buscar hacer crecer un negocio. Ellos lo miran desde una lógica de economía criminal. Mi colega Wilson Hernández hace poco presentó en Twitter detalles de un trabajo que hicimos sobre extorsión en el año 2019 y 20, precisamente en Trujillo, y las personas que entrevistábamos, que estaban vinculadas al crimen, actores criminales, recluidos en prisión algunos y demás, entendían su labor de extorsiva como pueden entender como una forma de vida que le genera una utilidad y una rentabilidad. Su trabajo. De origen ilícito, como un trabajo, palabra más, palabra menos, como un trabajo, y como alguien que quiere expandir su trabajo, y si yo soy
un profesional que busca ampliar su número de clientes, también ha habido un deseo de desarrollar y multiplicar sus mercados. Increíble. Y estamos viendo la expansión de un modelo de economía criminal que está afectando la paz, la tranquilidad, pero también afecta, lamentablemente, Carlos, la gobernabilidad del país. Vuelvo a decir, el fenómeno como fenómeno tiene mucha data, no es algo que, o sea, con toda honestidad, tú eres una persona informada, mucha de la audiencia está informada, este fenómeno de la extorsión no es nuevo en el país, no es nuevo en Lima, los indicadores y el impacto sí ha crecido, pero particularmente en el norte del país ha aumentado la violencia al respecto, pero venimos hablando de este fenómeno tranquilamente más de 10 o 14 años. Hace bastante tiempo. Ahora, por supuesto, no en esta magnitud. Exactamente, exactamente, pero ya se veía ese ascenso como tal, como lo has mostrado tú en los gráficos, pero ahora ya conocemos la realidad, está el diagnóstico, están las cifras, están allí los números, ¿no? La realidad, solo basta salir a la calle y ver todo lo que está ocurriendo. Lima se paralizó, ¿no? Lima se paralizó, yo os digo, no porque estábamos pidiendo el aumento del pasaje, el aumento del combustible, en contra del aumento del combustible, no. O sea, Lima paralizó por la delincuencia, o sea, la criminalidad, las mafias organizadas arrinconaron a la capital del Perú hasta pararlo. En ese nivel estamos, ¿eh? Hay que entender esto así, tal cual. Pero la respuesta del gobierno, vamos a la respuesta del gobierno. ¿Cuál ha sido? Anunciar estado de emergencia, anunciar que los militares van a salir a la calle, anunciar una ley de terrorismo urbano que acaban de cambiar ahora, el título, porque ni eso siquiera lo han podido hacer bien. Entonces mi pregunta, amigos televidentes, y Julio te la traslado, es, ¿el gobierno sabe, tiene algún plan estratégico, serio, para luchar contra esta criminalidad? ¿O simplemente está todavía improvisando y tratando de salvar el tema como puede? El abordaje para cada fenómeno criminal hay una respuesta, digamos, cada fenómeno criminal tiene sus particularidades y el abordaje de cada uno de ellos debe obedecer a estas particularidades. Quiero decir, y esto vale lo mismo para analizar Lima o Trujillo. Yo recuerdo mucho que cuando este fenómeno empieza a crecer en el norte, algunas medidas de algunos políticos de ese momento y algunas autoridades policiales, como respuesta inmediata, ponían a policías en la calle, pero la lógica de la extorsión no es la lógica del hurto o el robo. Quiero decir, un policía en la calle, en la esquina, sirve para evitar el hurto y el robo, un delito patrimonial grave, pero no tiene lógica para evitar la extorsión. Pues como todos sabrán, la extorsión en estos últimos años se ha beneficiado también del crecimiento de la tecnología. Los televidentes saben que muchos de los mensajes extorsivos llegan por WhatsApp, llegan por inbox de Facebook, llegan por llamada telefónica, se valen de videos, se valen de mensajes. Entonces, ¿en qué medida poner un policía en cada esquina permite directamente atacar o combatir la extorsión? No obstante, el sacar a los policías a la calle sí busca un mensaje comunicativo más a la población que al crimen, tiene lógica distinta. Percepción, sí. Lo que me parece a mí inconcebible, Carlos, es que una organización criminal o una banda mande una carta y ponga algo así como yapéame a este número. O sea, porque frente a la extorsión concurren temas vinculados al uso de celulares y temas vinculados a cuentas bancarias, a cosas parecidas. Por eso es importante abordar la problemática en función a la naturaleza de cada fenómeno. Probablemente para hurtar o para robar celulares y demás, la lógica y la dinámica de ese tipo delictivo sea diferente y se trabaje de un modo distinto. Por ejemplo, la geolocalización resulta clave en la lucha por desarticular organizaciones o bandas criminales dedicadas a ese tipo de delictivo. Y yo creo, Carlos, sí, que hay muchas veces que las cosas, como que no hay nada nuevo bajo el sol. En efecto,
entre el año, a veces uno trata de buscar buenas prácticas, ¿no? Pero no me dejarás mentir tú, los colegas informados y los ciudadanos que en el norte del país te ven, particularmente en La Libertad, entre los años 2014 14 y 17, se desarticularon 13 organizaciones dedicadas a la extorsión en La Libertad y los indicadores de extorsión, de homicidios y de delitos violentos en La Libertad cayeron, se redujeron. No digo que era un paraíso, pero eran mucho mejores a los que había en ese momento, por ejemplo. Y las técnicas de investigación contra ese tipo de organizaciones privilegiaban la inteligencia, la georreferenciación. Es un trabajo que no es un día para otro, porque no Claro. es atrapar a un joven que sale corriendo con un celular, sino requiere detener, requiere abarcar y garantizar luego que en el sistema de administración de justicia estas personas encuentren una sanción eh, a los delitos que han cometido, porque si la impunidad cunde, es por el contrario un aliciente para la dedicación. Ahora, sí, Julio, ahora lo que tú manifiestas, la geolocalización, el seguimiento, la estrategia, todo se centra en inteligencia. Le pedimos todos inteligencia, refuerza la inteligencia. Allí está finalmente la solución en parte de este gran problema. Sin embargo, ahí viene el otro lado. ¿Qué hacemos los peruanos cuando tenemos un ministro del Interior totalmente deslegitimado? Un ministro del Interior que más está pensando en sus procesos judiciales, que más está pensando en proteger la figura presidencial, a la presidenta, en este caso Dina Boluarte, porque sabe que él también se va al bote si pasa algo. O sea, está más enfocado a eso y utiliza a la Policía Nacional para estos fines ajenos a su labor, que es finalmente tratar de cuidar, ¿no?, y salvaguardar el bienestar de los peruanos. Entonces, tenemos un ministro débil en el caso de su nivel de credibilidad y de respaldo y de imagen que le puede dar a la Policía Nacional. Entonces, ¿qué hacemos contra eso? Porque los criminales están que se ríen, pues. O sea, se burlan de todos nosotros, se burlan, ¿no? Dan estado de emergencia y siguen tirando bombas y dando sus extorsiones y matando. Entonces, ya se pierde el principio de autoridad, Julio. Sí, hay un tema que tiene que ver con la estructura sistemática de la política nacional. Las crisis que han existido institucionales, la fragmentación en la ejecución de políticas, a mí me ha tocado verlo de cerca. Lamentablemente Carlos tiene varios años. Recuerden que cuando termina el gobierno de Vizcarra y viene el de Merino, en un transcurso, y pasa luego el gobierno del presidente Sagasti, en un transcurso de no menos de 2 meses, pasaron 3 ministros del Interior, 3 ministros, y por lo menos 2 jefes de policía, de comandantes generales. Pero después de ese periodo, cuando viene el cambio de gobierno, hay un número importante de ministros que duraban del Interior, que duraban un mes, mes y medio, y de presidentes del Consejo de Ministros, además. Y ese número de ministros o esa alta rotación en el sector ha sido constante. No sé, esta es una pregunta de pronto para reflexionar. Es más común encontrar actores políticos en los ministerios volátiles o permanentes o estables. Entonces, con este nivel de cambio para cualquier persona, esto excede la planificación y excede los planes a largo plazo y los planes sostenidos que puedan o deban o requieran implementarse. Si el establishment político no tiene un proceso de solidez robusto, estructurado, naturalmente la operatividad de estos mismos se ve afectada. No obstante, también quisiera destacar que así como hay dificultades y puede haber profesionales criticables en toda área, en todo lugar, hay actores de la policía que han venido haciendo su trabajo y han tenido logros importantes. Casualmente la línea que tú bien has indicado, no necesariamente tienen los mismos reflectores que a veces tiene una noticia criminal o una noticia lamentable o terrible, pero
se contrastan en estos bemoles. Naturalmente, sí, respecto de este tema se requiere un consenso articulado, se requiere digamos, una visión no de gobierno, sino de Estado y una política de Estado. Y una y otra vez, yo he tenido la oportunidad de estudiar estos temas en algunas escuelas fuera del país, y hay un principio que, al menos en los Estados Unidos, a mí se me repitió varias veces y me parece además valioso, sobre todo en este momento, importante, y los policías de investigaciones lo saben además, es seguir la ruta del dinero. Las personas que se dedican a la extorsión, al crimen, al secuestro, al tráfico ilícito de drogas, no lo hacen por el placer mismo de la actividad, lo hacen porque quieren obtener una utilidad económica, una rentabilidad oscura, ilícita. Si golpeamos sus recursos, si golpeamos su parte económica, golpeamos no solamente aquello que les da una ventaja, sino golpeamos su parte operativa. El mandar motocicletas, el amenazar, el desarrollar todo un sistema de amedrentamiento requiere dinero, requiere una operación logística. Golpear su bolsillo es golpear esa estructura también. Por eso es que recordemos que Al Capone cayó por un tema de impuestos, a pesar de que, como todos saben, estaba dedicado al homicidio y a una otra serie de delitos, al raqueteo, a la amenaza y demás. Fue por un tema de impuestos que cayó. Entonces, lo reitero porque ese es un punto importante sobre el cual abordar y trabajar. Exactamente, exactamente. Julio, te agradezco muchísimo por estar esta noche. Excelente trabajo y excelente seguimiento que le están haciendo ustedes a toda esta problemática de la inseguridad en nuestro país. Y nada, pues esperar a ver qué ocurre en las próximas horas. Parece que el ministro va a continuar en el cargo y parece que no va a cambiar nada. Porque esta norma, cuando lo van a aprobar, esta ley, esta nueva ley que ahora han denominado y le han cambiado de nombre, criminalidad sistemática, terrorismo urbano, no va a servir de nada, va a ser más de lo mismo simplemente para unas portadas y unas cuantas noticias, pero en lo efectivo no va a servirnos absolutamente de nada. Julio, te agradezco muchísimo, un abrazo a la distancia.